Buenas tardes, bienvenidos. Seguimos informando en Canal E. Nos vamos a dedicar al capítulo internacional porque era media mañana en la República Argentina cuando de repente había una noticia de alto impacto para todo el mundo, que era la muerte nada menos de Alexei Navalny, líder de la oposición de Rusia, líder encarcelado, ferviente opositor de Vladimir Putin. Incluso fuerzas no oficialmente reconocidas fueron los causantes de un envenenamiento que casi le cuesta la vida hace algún tiempo y del que solo se recuperó porque se le permitió salir a Alemania, pero cuando volvió fue encarcelado. Las condiciones fueron a peor. Fue trasladado a una cárcel muy lejana, prácticamente un gulag, y ahí es donde murió. Y no se sabe todavía cómo. Hay que esperar los resultados oficiales de la autopsia. Hay versiones circulando que se trató de algún problema con un coágulo, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Es una muerte muy, pero muy sospechosa. Quiero saludar y agradecer este contacto a la profesora Elena Bogush, es historiadora y socióloga rusa, a la que le quiero pedir las primeras repercusiones. Elena, un saludo cordial desde Argentina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que dicen los medios allí en Rusia respecto de la muerte de Alexei Navalny? Bueno, los medios en Rusia dicen las cosas bastante absurdas porque hay mucha información demasiado confusa, que supuestamente salió a un paseo allí en la cárcel, se sintió mal, vino la ambulancia, pero ya no pudo hacer nada, y que fue un trombo. Perdóname, pero decir que fue un trombo es posible solamente después de hacer autopsia. Y si lo dicen enseguida, eso crea sospechas primero. Después es un lugar, es un pueblito chico donde está esta cárcel de alta seguridad detrás del círculo polar, etc. Y pensar que la ambulancia vino en 7 minutos pasando 35 kilómetros con la velocidad de 300 kilómetros a la hora es difícil. Y declararon la muerte 2 minutos después, cuando mostraron de que sí murió, eso fue 2 minutos después. Y enseguida empezaron los comentarios del secretario de prensa de Putin, Peskov, etc. Cuando pasa algo tan raro y de repente todos comentan y ya saben todo, eso, perdóname, eso crea sospechas. Pero lo más importante es que no importa si realmente tuvo algún problema repentino con la salud o fue algo planeado hace tiempo, porque él estuvo en las condiciones infrahumanas, siempre lo tenían en una celda de castigo, con frío, etcétera, etcétera. Entonces, si fue muerte repentina o muerte lenta, eso no importa mucho. Pero es sospechoso porque ayer todos vieron un video del juicio. Bueno, Navalny sigue escribiendo denuncias desde la cárcel, etc. Entonces vieron un video donde él se veía bastante bien. No se veía enfermo, deprimido, ni nada de eso. Teniendo en cuenta las condiciones en que estaba, se veía bien. Y de repente, bueno, esto es conocido desde la época de Stalin, cuando de repente muere alguien pegado, torturado en la cárcel, etcétera, tiene un trombo, un infarto, un ataque de corazón o algo por el estilo. Y pues, ¿quién va a creer a la investigación médica oficial rusa? Yo creo que nadie. Elena, ¿cuál ha sido el impacto en la calle? ¿Cuál ha sido el impacto entre los ciudadanos? Mira, alguna gente, bueno, yo recién vi un video de una vecina, alguna gente salió a la calle, pero muy pocos. Yo creo que el impacto principal fue aumento de terror. Eso, por casualidad, pasó justo un mes antes de las elecciones presidenciales y yo creo que es una señal clara para todos. Señores, los que están en contra de Putin y su político, etcétera, no se olviden que les puede pasar. Si esto tan fácilmente pasa a una persona conocida por todo el mundo, hay muchos cientos y miles de presos políticos absolutamente desconocidos
que están en las mismas condiciones y pues nadie sabe sobre su muerte excepto los parientes, amigos, etcétera. Entonces yo pienso que eso es una nueva fase de terror para explicar a los ciudadanos qué les va a pasar si quieren hacer algo o incluso pensar algo en contra. ¿Cómo queda el frente político de Vladimir Putin? ¿Cómo queda la vida política interna, especialmente cuando falta un mes? Ya nos dijiste que es un mensaje de terror para quienes estén pensando oponerse a Vladimir Putin. Pero ¿qué pasa en la vida política interior de Rusia? ¿Qué pasa incluso entre la oposición a Vladimir Putin? Bueno, en Rusia hace años que casi no hay vida política y no hay oposición. Ahora hubo un proceso muy interesante cuando uno de los candidatos a presidente, un tal Nadezhdin, declaró que él está en contra de la política de Putin, que él quiere parar la guerra, que lo primero que va a hacer si lo eligen presidente es el primer día va a liberar a los presos políticos, va a cesar el fuego y empezar las negociaciones con Ucrania, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente la gente empezó a hacer las colas para poder firmar, porque aquí, si alguien quiere participar en las elecciones presidenciales, tiene que juntar 100.000 firmas, entonces él juntó más de 200.000 y eso fue algo absolutamente inesperado, porque yo cuando fui a poner firma en uno de los primeros días me asombré por la cola, porque yo lo hice muchas veces, fui a poner no sé cuántas firmas por varios políticos, porque si tú pones la firma, esto no significa que te comprometes a votar con él, es simplemente para darle el chance de participar en las elecciones, es absolutamente legal. Entonces, para mucha gente, para cientos de miles de personas en Rusia, eso fue un chance de mostrar que están en contra de la guerra y en contra de la política de Putin. Bueno, por supuesto, como había que esperar, reconocieron creo que como 9.000 de sus firmas falsas y pues no va a participar en las elecciones. Pues para mí es una muestra que los famosos 80 o 70 o no sé cuánto por ciento de apoyo a Putin es un mito. Y si él se asustó a un político absolutamente desconocido, porque la gente no fue a poner las firmas por él, nadie lo conocía en Rusia, sino que fue a poner las firmas contra la guerra y contra la política de Putin. Y ningunas encuestas sociológicas sirven cuando tú lo ves así en vivo, esas colas de cientos y cientos de personas en muchas ciudades y las mismas personas empezaron a organizarse. Entonces, claro que había que cortar este proceso, pues uno no va a ir a las elecciones y otro, Navalny más radical, simplemente pues no va a vivir. Ya nos explicó que reina el miedo allí, pero ¿le llama la atención al ciudadano ruso promedio que todo aquel que tiene algún enfrentamiento político con Vladimir Putin o algún problema de negocios con el entorno de Vladimir Putin, sorprendentemente se muere o se cae de un 9º piso de algún hotel o resulta envenenado por algo o se muere en una cárcel? Todo aquel que tiene algo contra el régimen de Vladimir Putin se muere. Llama mucho la atención, ¿no? Sí, eso pasa hace años, ahora simplemente subió a otra escala. Cuando dice usted otra escala, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, yo quiero decir que ahora está absolutamente prohibida toda la vida política y la represión se pone absolutamente absurda. Por ejemplo, hace poco, bueno, no hablamos sobre esos jerarcas, oligarcas, hombres de negocios que tienen algunas contradicciones y muchas veces mueren no porque están contra Putin, sino simplemente porque a alguien de los amigos de Putin les gustó su negocio. Entonces, nada político, nada personal, puro negocio. Pero la gente común y corriente, si hace pocos días detuvieron a una muchacha que tenía aretes con arcoíris.
La acusaron en ser de LGBT y pasó 5 días en la policía. Ella estaba mostrando que tiene 7 colores este arete y el LGBT tiene 6 colores, eso no importaba a nadie. Entonces hay personas que están en la cárcel por poner like a un mensaje en las redes sociales o escribir una frase contra la guerra. Entonces es un miedo total y además si comparamos con la época de Stalin, allí sí la represión era mucho mayor si hablamos sobre las cifras, pero ahora hay mucho terror informacional porque si pasa algo a una persona, enseguida todos lo saben por las redes sociales o por la prensa, etcétera. Entonces simplemente es una buena manera de mantener la gente con un miedo total de hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa. Elena, ¿cómo son las prisiones que están tan alejadas, las prisiones de una reclusión severa como la que fue enviado y en donde murió Alexei Navalny? Bueno, son muy severas. Navalny, de 3 años que estuvo en la cárcel, casi 2 años pasó en las celdas de castigo, incluso antes de llegar a esa prisión. Allí las condiciones son absolutamente infrahumanas, con frío, con poca comida, con privación de las citas con los parientes, de las llamadas, etcétera, etcétera. La persona está en un aislamiento completo. Y sobre Navalny sabían algo simplemente porque él seguía escribiendo las denuncias y de vez en cuando llegaban los videos de los juicios y nosotros podíamos a verlo en la cárcel. Además, no hay que olvidar que ya 5 abogados de Navalny están presos. Elena, quiero agradecer muchísimo su tiempo y este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo muy cordial. Elena Bogush, historiadora y socióloga rusa, contándonos cómo se vive la información que ha conmovido al mundo. Murió estando en prisión Alexei Navalny, principal opositor a Vladimir Putin, a los 47 años. Seguimos, tenemos más.